Todos los siglos, todas las voces, toda la memoria. México se hace y se rehace sobre las mareas del tiempo. Es un país inagotable, inabarcable, un auténtico volcán de vida, desengaño y esperanza. México, historia y leyenda, convoca los testimonios de lo real y lo imaginario, bajo el amparo de la palabra. Acércate, siéntate entre nosotros y presta atención. Aquí vamos a contártelo todo. La imaginación de los niños es portentosa y es ciertamente un misterio. También lo es la memoria de los hombres, un instrumento claramente defectuoso que suele olvidar mucho más de lo que recuerda. Seguramente es imposible para nosotros recordar más del 90% de las cosas que hemos vivido. Es decir, la muerte ya va con nosotros y se llama olvido. Sin embargo, hay memorias imborrables, como escritas con tinta indeleble o grabadas a fuego en nuestro espíritu. Estoy hablando de algunas experiencias que tuvimos de pequeños y que parecen haberse quedado con nosotros hasta el día de nuestra muerte. Te pido que ahora mismo te detengas y pienses en uno de esos recuerdos de infancia que siguen en ti. Estoy seguro de que no te habrá costado ningún trabajo recordar algo. No soy psicólogo o un experto en la mente, pero sé bien que esas memorias selectas de nuestros primeros años de vida son, al menos para mí, auténticas joyas de la existencia. Para un niño, la realidad entera es un cofre del tesoro. De entre mi colección particular, destaco una ahora para compartir con ustedes. Se trata de una tarde ya muy lejana en que una enciclopedia gráfica de la Revolución Mexicana cayó en mis manos y me invitó a leer sin parar. Todos los días me apersonaba ante aquellas páginas con la curiosidad de quien se asoma al pozo de los oráculos para leer un rosario de historias impactantes marcadas por una violencia y una hazaña infinitas. El llamado archivo Casasola me mostraba la ferocidad cainita de los mexicanos. Quizá era muy niño para ver todo aquello, pero la fascinación morbosa de los colgados y los fusilamientos me impedía mirar para otra parte. Aquellos tiempos violentos no eran para nada distintos a los de ahora. México es una nación de gente violenta y estúpida, como dijera con resignada y aguda precisión el escritor jalisciense Juan Rulfo. Por aquellas páginas aparecían los Díaz, Reyes, Maderos, Obregones, Calles, Carranzas y una larga nómina de caudillos medievales que a lomo de bestia buscaban el acceso a un poder absoluto. La demagogia acompañada de esa violencia fatua sembró todo el territorio nacional de huesos machacados y los regó con sangre, aullido y lágrimas. Sin embargo, la historia que vengo a contar es más bien delincuencial en el sentido urbanita del término. Se trata de las correrías de una banda de pícaros que pasaría a la historia como la banda del automóvil gris. Nos encontramos en el año de 1915, un punto álgido de la revolución. Los cambios de gobierno y la estabilización lenta pero continua del constitucionalismo
ocasionó un marco social de escasez de recursos esenciales, incluso alimentos. Como suele suceder en los momentos en los que la impunidad propia de un estado frágil y la necesidad y la corrupción se unen, en los centros urbanos del país, particularmente en la Ciudad de México, comenzaron a florecer bandas delincuenciales que buscaban llevar agua a su molino, amparados por el caos social reinante. Una de esas bandas de fascinerosos sería la del automóvil gris, conformada por Higinio Granada, de origen español y que era el cabecilla, Francisco Oviedo, segundo cabecilla, Ángel García Chao y Ángel Fernández, también de nacionalidad española, y los mexicanos Luis Hernández, Manuel León, Santiago Risco, José García, Luis Loza, José Fernández, Bernardo Quintero, Rafael Mercadante y alguno más. Esta gente se había organizado de tal manera que, utilizando atuendos militares y policíacos, asolaban las residencias de la clase media capitalina, presentándose precisamente en un automóvil gris, un Fiat Lancia. Llegaban al lugar escogido haciendo gran aspaviento con las armas desenfundadas y provocando una confusión que les servía para sus fines aviesos. Presentaban una serie de documentos falsificados en los que se garantizaba la orden de cateo, con base en una supuesta denuncia recibida. ¡Que nadie salga de aquí! Los habitantes de aquellas casas se sentían sorprendidos y accedían a que se revisara el lugar. En medio de aquel caos, los ladrones aprovechaban para robar joyas y efectivo. Después se quitaban el sombrero y con una inclinación histriónica se despedían chocando los tacones de sus botas y afirmando haber cumplido la orden, sin que hubiera sido encontrado nada sospechoso. Entre las víctimas de estos sinvergüenzas se encuentran nombres muy conocidos por aquellos años, como los de Francisca R. de Barroso, Julia Arbeu, viuda de Macedo, Clara B., viuda de Scherer, Guadalupe Caso y Cacho, así como el filántropo, empresario textil y político señor Gabriel Mancera, entre otros. Al señor Mancera, acaudalado heredero de familias mineras del estado de Hidalgo, le robaron la cantidad de 434,960 pesos de la época. Suponiendo que todo era verdad, los afectados no denunciaban hasta mucho tiempo después, cuando se daban cuenta de los bienes que les habían sido arrebatados. Este modus operandi se hizo prontamente conocido por todos, incluyendo los mandamases del cuartel general, quienes de inmediato extendieron la orden a los policías para iniciar las pesquisas necesarias y atrapar a la mayor brevedad posible a aquella tropilla de bribones. Sin embargo, la gente aseguraba que la policía se encontraba involucrada en aquellos hurtos, que los uniformes, las órdenes y los soplos sobre posibles víctimas eran proporcionados a los ladrones por las propias autoridades, que en público se desgarraban dramáticamente las vestiduras. Aquí es preciso hacer una puntualización histórica. Como he dicho antes, estamos hablando del asentamiento de las fuerzas constitucionalistas comandadas por Carranza. El presidente provisional es Francisco Lagos Cházaro. Las tropas constitucionalistas han entrado a la Ciudad de México haciendo gala de una voracidad inaudita, asaltando locales comerciales con brutal cinismo. La plebe, siempre creativa ante el horror y el caos, les dio el apelativo de consusuñalistas o carranclanes. Además, acuñaron el verbo carrancear para referirse a hurtar. Aquello era un escándalo, a tal punto que el propio Emiliano Zapata, en 1916, se refirió a esto en una misiva que le escribió al ya entonces presidente Venustiano Carranza. El llamado Atila del Sur
afirma: esa soldadesca lleva su audacia hasta constituir temibles bandas de malhechores que allanan las ricas moradas y organizan la industria del robo a la alta escuela, como lo ha hecho ya la célebre mafia del automóvil gris, cuyas feroces hazañas permanecen impunes hasta la fecha por ser directores y principales cómplices, personas allegadas a usted o de prominente posición en el ejército. Hasta aquí la cita. Zapata se está refiriendo ni más ni menos que al general Pablo González, lugarteniente de Carranza y quien firmaba las órdenes de cateo de la banda de asaltantes y secuestradores. Este era el tamaño de la corrupción y la impunidad encarnada por militares que, habiéndose despojado del último vestigio de honor, se entregaban a la rapiña sin que mediara pudor alguno. Entre los bienes arrebatados por esta banda al señor Mancera se encontraba un collar de diamantes que unos días después aparecería en el cuello de la gatita blanca María Conesa. Famosa cupletista de origen español y amante del ya citado general Pablo González. Este era el tamaño del cinismo de la nueva clase gobernante. La banda del automóvil gris fue escalando sus robos al cobijo de la impunidad, como es obvio. Comenzaron a asesinar e inauguraron el secuestro el día que interceptaron a la bella Alice, hija de François Thomas, un acaudalado francés afincado en México. Los delincuentes exigieron 100,000 pesos oro para liberar a la hija. El empresario reunió el dinero con auxilio de la embajada francesa y fue a entregarlo al bosque de Chapultepec. La hija fue liberada en un deplorable estado físico y con un daño psíquico acaso irreparable. Había sido violada en 23 ocasiones. Esta fue la acción que encendió las llamas de la indignación y que en consecuencia selló el destino de esta manada de salvajes. La presión de la gente comenzó a dirigirse constantemente hacia Pablo González, y fue tan contundente la furia que entonces, como por arte de magia, la banda fue capturada. Fueron 12 las personas puestas bajo resguardo policial. Primero capturaron a Rafael Mercadante e Higinio Granada, el cabecilla español. Les prometieron respetarles la vida si delataban a sus compinches e informaban dónde resguardaban el botín. Granada confesó, no así Mercadante, quien murió misteriosamente envenenado unas cuantas horas después. Así fueron capturados los demás, entre ellos Francisco Oviedo, un sujeto vociferante que no se dejaba intimidar y quien, al ser aprehendido, se desgañitó ante la prensa afirmando haría revelaciones sobre el verdadero cabecilla de la banda. Al día siguiente moriría de un fuerte golpe en la cabeza que, según el parte legal, había sido producto de un accidente. Cosa muy difícil de creer si se toma en cuenta que el mismo parte afirma que el cráneo se había roto en 10 partes. Literalmente lo habían molido a garrotazos. Un tribunal militar juzgó a los sobrevivientes y los condenó al paredón. Pero no todos cumplirían la condena. El general González conmutó la pena de muerte poco antes de la ejecución a José Fernández, Luis Loza y Bernardo Quintero. En 1920, es decir, 5 años después de estos sucesos, el propio general González otorgó la libertad a Higinio Granada, llevándolo a incorporarse al Poder Judicial, donde duraría poco, pues
decidiría mejor incorporarse al sector privado como vendedor de bienes raíces. De esto se deduce que solo se fusilaron a los miembros de la banda de más bajo nivel. Los cabecillas fueron liberados y vivieron una larga vida. Los miembros que fueron finalmente condenados a muerte fueron ejecutados en la escuela de tiro el 2 de diciembre de 1915. Pablo González seguiría haciendo de las suyas, encarnando el despotismo y la corrupción de la revolución triunfante. Sería el autor intelectual del asesinato de Emiliano Zapata en 1919. Después conspiraría para asesinar al presidente Adolfo de la Huerta, aunque por extraños motivos y después de haber sido condenado a muerte, lo indultaría. Con su botín a cuestas salió literalmente huyendo a los Estados Unidos, donde fundó el Mexican American Banking Company en la ciudad de Laredo. Fue un pésimo administrador y lo perdió absolutamente todo con el famoso crack del 29. Solo, enfermo y en la más absoluta miseria, regresaría a México en 1940, concretamente a la ciudad de Monterrey, donde moriría en 1950. Fue tal el impacto que tuvo este crimen que en el año de 1919 se realizó el primer filme documental mexicano basado en tan escabrosos eventos. El filme consta de 12 cortos protagonizados por el policía real Juan Manuel Cabrera. En la película se incluyen escenificaciones y momentos reales, como la ejecución de los condenados. Es considerada una de las 100 mejores películas mexicanas de todos los tiempos. La película, originalmente muda, fue sonorizada en 1933. Esta película, de fuerte carácter moralizante, termina en el momento de la ejecución, con las imágenes reales y con una voz que nos dice las siguientes palabras. Inútil afán. El destino, al cumplirse en todos los culpables, es una lección moral. Solo el trabajo es el medio más noble de vida. Esto fue México, Historia y Leyenda. Escrito, narrado y editado por Alex Ramírez Arballo. Locución de Alicia Terán Orduño.